Estupor es lo que ha causado la decisión de Pedro Sánchez de aceptar un mediador con Cataluña. Vamos a ver cómo lo han reflejado los diversos medios. Los periódicos, diario ABC. En su portada podemos leer: la rendición de Sánchez, la amenaza de los secesionistas de tumbar los presupuestos y provocar un adelanto electoral surte efecto. El gobierno acepta que un mediador asista a sus reuniones con la Generalitat. Torra traiciona la reunión con el presidente y revela sus 21 exigencias: autodeterminación, cerrar la vía judicial, desterrar el 155. Diario La Razón. Sánchez, rendición de Estado, del referéndum a la abolición de la monarquía, las 21 exigencias que plantea Torra. Periódico El País, es el más suave en su titular, diciendo: Sánchez acepta un relator en la mesa de partidos sobre Cataluña. El gobierno asume una figura neutral que coordine el diálogo, decisión que el PP y Ciudadanos tachan de puñalada y humillación intolerable. Y portada del Mundo: Sánchez humilla al Estado al aceptar un mediador con Torra. La verdad es que la palabra humillación es la que más encontramos, da la impresión de que es un auténtico hecho que Sánchez se ha humillado al aceptar el chantaje de los separatistas. ¿No es la impresión que da? Efectivamente, y de hecho la incoherencia del Partido Socialista, porque Borrell estaba ayer en el Senado haciendo un discurso completamente contrario al que hace Sánchez al aceptar un mediador, porque estaba diciendo Borrell que se acababa la política del ibuprofeno porque no había funcionado y había que cambiar de políticas, y de repente sale Sánchez con este tipo de discurso. Yo, si fuera Borrell ahora mismo, abandonaba el gobierno de Pedro Sánchez, abandonaba el gobierno por incoherencia. Lo ha abandonado cuando le han dejado solo después del escupitinajo que le mandó ese señor de RC. Abandone. Yo creo que Sánchez gobierna con el grupo, digamos, un poco con el núcleo duro del gobierno. Exacto. Punto. Calvo y... Meritxell Batet. Exacto. Y poco más. Exacto. Bueno, Ábalos, por ser hombre del partido. Ábalos, que va donde él vaya, sin duda, al abismo, pues al abismo. Hacer una pílula semejante y nos vamos. Pero es que hombre, estos, lo de la dignidad debe ser que no entienden. O sea, yo sinceramente, que te escupan y que tu propio partido o gente de tu partido no te, no te apoye, y que lo único que se dedique es al bar, es decir, que a ver, ¿es realmente le ha escupido o no le ha escupido? O sea, sinceramente me parece absolutamente incomprensible y delirante. Es decir, tenemos un gobierno que, pase lo que pase, lo único que quiere es no enfadar a los independentistas, cuando sabemos perfectamente que los independentistas no van a parar en su objetivo final, que es la independencia. Entonces, ¿qué hay que negociar? ¿Qué hay que hablar? Hay una de las cosas que sí que me parece muy importante, es decir, yo siempre hablaré estoy de acuerdo con el diálogo, siempre y cuando existan unos límites. El límite es la Constitución y el diálogo es un medio para una negociación, es decir, el diálogo no es el fin. El diálogo es un medio para mejorar o salir de un problema que tenemos, pero no para lo que se está utilizando, que es hacer cada vez el problema más gordo y más gordo. Y eso es lo que nos encontramos. Pero la Constitución te permite, hay herramientas en la Constitución perfectamente, como es el 155, que no se aplicó, bueno, de aquella manera, tipo merenguito, pero lo cierto y verdad es que si, como tú muy bien estás apuntando, el diálogo no llega, hay un momento que habrá que poner pies en pared. El problema es que nosotros pondríamos pies en pared, este pollo no. Hombre, desde luego que hay una de las cosas que a mí lo que no me gustaría es que se volviera a repetirlo. Y hoy me sabe mal que no esté el Partido Popular porque no me gusta comentarlo, pero es algo que a mí sí que me duele profundamente. Es decir, yo recuerdo cuando Soraya Sáenz de Santamaría empezaba con el masaje a Junqueras, literal, tremendo. Y la operación diálogo. Tremendo. Es decir, ¿por qué se hizo en ese momento? Es decir, ¿por qué cuando se habló también, y creo que hay que recordar cómo se aplicó el 155, por qué se hizo? Es verdad que fue un momento donde nadie sabía cómo aplicarlo, había dudas dentro de las... dentro de la abogacía del Estado se hablaba de qué se tenía que hacer, si solamente competencias determinadas o todas las competencias que tiene la comunidad autónoma. Eso se habló en aquel momento. Sin embargo, hay un punto de inflexión, que fue cuando se dijo, continuamos con este 155. Que ya hemos visto para lo que ha servido. Pero bueno, como mínimo sabíamos que hasta ahí
se tenía que seguir utilizando y aplicando, y se levantó el 155. No solamente eso, sino que actualmente se tendrían que controlar las cuentas de la Generalitat, porque incumple. Ahí podríais haber puesto pies en pared vosotros, queridos míos. Y pusimos. Y al final, ¿qué pasó? No tenemos gobierno de Rajoy. O sea, el 155 se puso con fecha de caducidad. Sí. Es decir, cuando se convoca las sorprendentes convocatorias de elecciones que hace Mariano Rajoy, el mismo día que promulga el 155 tenía esa fecha de caducidad. El mantra que se utiliza en este país frecuentemente de diálogo y política, es verdad que algunas veces hacer diálogo también significa decir no. Y es que hay un límite, es decir, no solamente es el límite de la Constitución, sino el presidente de gobierno es insostenible que reciba este documento de 21 puntos y no se levante y diga que eso es imposible. Es decir, entre otras desmesuras que hay en los 21 puntos, hay uno que a mí uno de los muchos que me ha sorprendido, pero el número 11 dicen los independentistas, dice Torra, que es un hooligan, que es el líder de los CDR, dice frenar el deterioro de la imagen internacional de España, cuando ellos están permanentemente insultando a las instituciones del Estado, permanentemente a los jueces. La sartén al cazo. Lo hemos comentado antes en micrófono cerrado, pero es que el punto 21, el final, la traca final, una política de fosas comunes. ¿Cómo ha dicho? Que hay que hacer una política de fosas comunes. Entonces, es lo que está escrito. No sabemos muy bien a qué se refiere. Hacer efectiva una política de fosas comunes. Si nos quieren echar a todos los antiseparatistas, ¿nos quieren echar una fosa común? ¿O se refiere a alguna otra cosa? O sea, no, sinceramente, es que está mal escrito. O sea, entiendo qué quiere decir, pero es que no está explicado. O sea, que yo suponga una cosa no quiere decir... de la memoria histórica. Básicamente está hablando sobre la memoria histórica. Quiero creer que no una aplicación de las fosas comunes. Sergio lo dice al final de 5 puntos en los que habla constantemente de desfranquizar España. Medidas tendentes a quitar. Es incomprensible con la democracia la existencia de privilegios derivados del franquismo. Se deben aislar y denunciar a los grupos neofascistas, cosas por el estilo. Esto no es un insulto al gobierno, esto es un insulto a todos los españoles. A la nación española, esto es un insulto a cada uno de nosotros, a los 40 y tantos millones de habitantes que no son independentistas. Y es inadmisible que el presidente de gobierno, digamos, no en esa reunión salga de esa reunión y diga que esto, aunque no mencionase los 21 puntos detalladamente, que los 21 puntos que le había entregado el señor Torra eran absolutamente inadmisibles. Aquí yo creo que... Es que eso es lo que nos hubiera gustado escuchar. El documento tiene tela, ¿eh? El documento tiene tela, sí. A ver, ¿me pedís? ¿Y ahora qué? No, ahora tocaría, yo creo, el gobierno debería decir de estos 21 puntos si está dispuesto a hablar de alguno de ellos, porque como son tan aberrantes, que diga exactamente... Debe estar dispuesto a hablar de todos en el momento en que acepta un mediador para sentarse en un plano de igualdad con el gobierno de la Generalitat. Eso es lo que a menos desde fuera parece ser, que ellos han visto este documento como algo serio, ¿no? Y es por eso lo que todos los demócratas pensamos que es humillante que nosotros sigamos este tipo de juego. Yo estoy de acuerdo que el 155 se aplicó mal, pero también estoy de acuerdo que se aplicó tarde. O sea, Rajoy lo aplica en el último momento, cuando el 155 se podía haber aplicado además de forma gradual. El 155 tú puedes tomar control de los mozos, tú puedes tomar el control de la educación cuando ves que se está adoctrinando en las escuelas. Y va en el último momento, cuando ya se produce el 1 de octubre y se actúa tarde y se actúa mal. ¿Por qué? Porque se pone una fecha de caducidad, como se decía y lo anteriormente. Más importante, cerrar el grifo, querido. A mí lo que más me preocupa de lo que estoy viendo en España, en la política española, es la falta de altura de miras y el pensar en un país a largo plazo. O sea, nosotros estamos hablando de un envite al Estado de Derecho como no se ha visto en muchísimos años en la historia, básicamente desde que hay democracia en España no se ha visto un envite de esta manera, desde que empezó todo el procés. Y nadie está pensando en esa España dentro de 5, dentro de 10, de que a dónde nos va a conducir todo esto. Aquí el presidente del gobierno, está pensando en los presupuestos de este año. Y es lo único que le preocupa, el seguir en la Moncloa. A él no le importa arrastrar por el barro la historia del Partido Socialista Obrero Español. A él no le importa todo lo que ha hecho el Partido Socialista por España. Y yo sinceramente me preocupa que no exista en España una izquierda responsable, con sentido de Estado, que piense en el futuro de los españoles. Porque en este país hace falta que haya una derecha y una izquierda y haya una convivencia y un centro político fuerte. Porque el español en el fondo está mucho más
más cerca del centro que lo que quieran los partidos de derecha y los partidos de izquierda. Hace falta una altura de miras y pensar en el país más que en pensar en las estrategias partidistas. Y nosotros lo que estamos viendo es un Pedro Sánchez que piensa más en la Moncloa que en su partido. Y al final el Partido Socialista pagará las consecuencias. Pero nosotros en España necesitamos partidos fuertes que sepan pensar en el bienestar y en el futuro de los españoles en vez de la estrategia partidista de turno de seguir en un palacio. Pero no se ha visto una traición semejante desde la época de Carlos IV y Fernando VII. No se ha visto otra cuando estaban los franceses en España. Sí, sí. Yo creo que, mira que ha pasado cuando la corona tiempo, de España pasó por la cabeza no ha de todo habido, el mundo yo, mismo vamos, día. sinceramente, a mí que me encanta la historia, yo después de esa vida diciendo, no, imposible, o sea, tiene tela marinera, ¿eh? Y este pollo, estoy absolutamente de acuerdo con Cristiano, que este tipo, por estar el tiempo que le quede, es capaz de vender a su madre. Es una gracia que compares con Fernando VII, que ha sido el peor rey de la monarquía. Bueno, como sabes, Cristiano, hasta ahora se decía el peor gobernante desde Fernando VII. Ahora ya no se puede poder hacer eso. Creo que ha superado a Fernando VII, que felicitaba a Napoleón por las victorias militares en España, ¿no? Claro, efectivamente. Que comente muy rápido 2 puntos que me parecen increíbles. Que dice, se tiene que investigar los abusos policiales y económicos ejercidos en contra del pueblo catalán. Otro punto que también me parece, bueno, absolutamente pues, incomprensible. Se habla sobre España tiene que revertir además mal escrito, o sea, lo estoy traduciendo porque es complicado, tiene hasta faltas gramaticales. Se tiene que revertir la pérdida de democracia en España. O sea, una de las cosas que dice, pero bueno, ¿qué significa? ¿Que hace 20, 30 años estábamos mejor? ¿Hace 50 estábamos mejor? Lo dicen ellos, los demócratas de toda la vida. Tiene tela. ¿A qué se refiere? Sergio, ¿a qué se refiere refiere lo que estás tú diciendo? Enlazo con lo que está diciendo Cristiano. Es increíble que este país perdamos la cantidad de energía y tiempo a estos temas cuando tenemos que estar mirando al futuro. Es decir, el mes pasado, o mejor dicho este mes, hemos perdido 200.000 puestos de trabajo de cotización en la Seguridad Social y hay 86.000 parados más en la tal. Está habiendo unas llamadas, digamos un poco de los agentes económicos que se está ralentizando profundamente la economía. Estamos en un mundo en donde las cosas van a un ritmo, al ritmo de Internet, al ritmo de las nuevas generaciones y nosotros estamos perdiendo una cantidad de energía y una cantidad de tiempo absolutamente inconcebible con el tema de fundamentalmente de la crisis territorial de España. Crisis territorial que por otra parte algunas veces algunos comentarios de los partidos independentistas dan la clave de cosas mucho más terribles. Artadi ha dicho esta mañana que quieren o han pedido el relator porque dicen el gobierno cuando sale de las reuniones dicen otras cosas de las que dicen en privado. ¿Qué dirán en privado? ¿Qué dirá este gobierno en las reuniones que tiene con los partidos independentistas? Pues, lo mismo le están ofreciendo el oro y el moro. Pues sí, que es que eso es terrible. Pero vamos a ver, aquí en España históricamente se han producido reuniones entre dos partes, que cuando acaban sale una parte, da su rueda de prensa, sale la otra parte, da su rueda de prensa y cada uno explica lo que quiere, ¿no? O sea, aquí me da la impresión de que el único que utilizó, no sé si recordáis el famoso encuentro de Josep Tarradellas con Adolfo Suárez, cuando por lo visto se llamaron de todo menos bonito, estuvieron a punto de llegar a las manos y cuando salió Tarradellas ante los periodistas dijo que había sido una conversación muy afable con muchísimos puntos de conexión, ante lo que Adolfo Suárez se quedó pensando, este tío sí que es listo y este sí que va a arreglar el tema, y efectivamente demostró ser un estadista, ¿no? Pero aquí no nos hace falta un intermediario para que diga, un árbitro de quién es el punto, ¿no? Si ha pisado la red, entró o no entró, ¿no? Pero para solucionar esto, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y ahora? Es decir, ¿qué nos queda al pueblo español? ¿Qué queda al pueblo español? Aparte de salir este domingo en tromba. Me parece muy importante. No, me parece una parte fundamental. Y yo creo que hoy lo que he visto a mí me ha gustado, que es ver a los partidos constitucionalistas decir, estamos todos unidos. La mejor imagen que podemos ver el domingo es a PP, Ciudadanos y Vox juntos en una manifestación como esta. Y que en el Partido Socialista más de uno se quede con las ganas de decir yo querría estar en esa manifestación porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando o a ver qué pasa. Ahí estaremos, pero yo sí que creo que lo que nos queda a los españoles es el poder. Más tarde o más temprano van a llegar unas elecciones generales. Ahora mismo tenemos en breve unas municipales, autonómicas y europeas. Solo 97 días de las próximas elecciones. No, pero ahí es donde nosotros tenemos, los ciudadanos en general, todos los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo, el poder de decidir lo que nosotros queremos para el futuro. Y ahí es donde hay que pasar factura, y ahí es donde hay que preguntar a los ciudadanos.
Yo sinceramente no estoy de acuerdo con la política que está haciendo el Partido Socialista, pero sí que quiero una sociedad que defienda la convivencia y no un país enfrentado. Yo ahora mismo diría al señor Sánchez, usted se está equivocando en todas sus políticas, al Partido Socialista no le votaría y buscaría una opción política cercana al centro, que defienda mis ideas, que defienda la integridad territorial del Estado, que defienda los servicios públicos de calidad, que piense en el futuro de España, que piense en un proyecto europeísta y qué vamos a hacer para mejorar Europa. Pero claro, eso es lo que habría que votar en mayo. Cristiano, eso se llama ser patriota. Este tío de patriota tiene lo que yo de carnal Cisneros. El problema de Pedro Sánchez es que no tiene ideología, tiene mucho de egocéntrico, tiene mucho de... Sinceramente, le gusta ser presidente del gobierno porque se nota en las propias entrevistas. Escucha, os digo una cosa que oí el otro día en una radio. Parece ser, a ver, lo pongo entre comillas porque no sé, no le escuché, pero este estaba diciendo, como queriendo demostrar al padre de su mujer, a ver ahora quién es quien manda. Lo del helicóptero. Con lo cual, sí, a mí me dejó atónita, o sea, el comentario, que no sé si es verdad o mentira, digo, yo creo que los concejales y no estamos todo el día diciendo que soy concejal. Sí, tremendo. No sé, yo cuando vi la entrevista a Pedro Sánchez repetir una y otra vez que era presidente del gobierno, dice, este chico tiene un problema. Pero es un problema muy gordo. Pero este país que debería tener en sus partidos constitucionalistas, en aquellos que creen en España y digamos un poco en la Carta Magna, tenían que tener espacios en común, solamente tienen espacios en común para votar, como han votado esta mañana, en el Senado, el Partido Socialista y el Partido Popular, por la caza, por el apoyo a la caza y los toros, con todo mi respeto a los cazadores y a los toreros. Pero en otros temas que son tremendamente importantes para el resto de los españoles y en definitiva para la nación de este país, para la nación, son absolutamente beligerantes, totalmente beligerantes. Sí. Es tremendo. Solo en el fútbol también nos podemos de vez en cuando. No, la verdad que lo que estamos viendo, yo creo que actualmente es la degradación, y creo que este es el punto de inflexión quizá, pero ha sido la degradación continua en el Congreso de los Diputados. Me viene ahora a la mente pues las actuaciones de Rufián, por ejemplo. Bueno, ¿tienes el Twitter, el último que ha mandado? No lo he visto. Ahora te lo busco. Sí que me parece, pues sí, sí, puede ser muy bueno visitarlo porque debes soltar cualquier gansada. Sí que me parece importante cómo ha ido degradando en muy poco espacio de tiempo, estamos hablando de 8 meses quizá. Ha degradado de una manera brutal. Sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo que venía, pero yo creo que a partir de la entrada del Pedro Sánchez en el gobierno, creo que ha ido degradando cada vez el Parlamento, y al final, ¿cuál es la conclusión final? Bueno, pues que ya se acepta que el Parlamento no funciona y que necesitamos una mesa de diálogo donde no es de los partidos, donde solamente hay dos partidos, el Partido Socialista y la banda independentista, y solamente unos cuantos de la banda independentista. Por ejemplo, a mí me sorprende que es que el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña, no, es que ni se le ha preguntado. Cuando se reúne el señor Sánchez con políticos catalanes, solo se reúne con aquellos que son independentistas. Arrimadas lo ha comentado, dice, a mí este señor no me ha llamado nunca. Lo dijo el otro día, no sé si ayer o antes de ayer, a mí este señor no me ha llamado nunca. Es que me parece muy fuerte, especialmente porque sabemos cuál es la situación que tiene Cataluña. Sabemos perfectamente que teníamos una oportunidad de que los constitucionalistas gobernáramos en Cataluña. Por cierto, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí. ¿Cómo me hubiera gustado ver a Arrimadas de candidato en lugar de al Franchute? ¿A quién? Al Franchute. A Valls. Bueno. Porque Arrimadas primero, no, a ver, por cortar un poco el tema, ¿no? Porque efectivamente, porque hubiera sido genial para los... Yo creo que puede ser, realmente pienso que Inés Arrimadas puede llegar a ser presidenta de la Generalitat de Cataluña. Creo que vale la pena seguir explorando ese proyecto. No es descabellado teniendo en cuenta que ya ganó las elecciones, ya fue la cabeza de la lista más votada en Cataluña, y que simplemente porque no cuadraban los números parlamentarios pero no la lo fue. este señor. Vale, pero yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que seguir trabajando en la candidatura para la presidencia de la Generalitat. Yo creo que estamos cerca y no podemos dejar fuera esa posibilidad que sinceramente con un Partido Socialista prácticamente acabado, porque ellos han querido ir por ese camino, un Podemos que ya no existe o prácticamente no existe en Cataluña, ya es verdad que sacó 9 diputados, pero ya prácticamente está disuelto. La CUP cada vez tiene menos apoyo, sí que es verdad que en las calles tiene los CDR, pero es lo único que le queda. Entonces yo creo que vale la pena que todos los partidos constitucionalistas
pues apoyemos realmente esa posibilidad. Esa hay que sacarlos de ahí, hay que sacarlos de ahí. Sí, porque es terrible, es terrible lo que está sucediendo en Cataluña. Sé que vemos pues el conflicto que hay social en la calle, vemos como una persona por quitar lazos amarillos le rompen la nariz, era una mujer, y encima se le culpa a la mujer por haber quitado ese lazo amarillo, pero es que llegamos con problemas farmacéuticos, es que se cierran farmacias porque no se les paga, es que siempre lo recuerdo, pero es que es algo que sigue pasando desde hace años. Tenemos una deuda de más de 70.000 millones de euros, que tenemos que recurrir al FLA cada 2x3, que TV3 sigue aumentando de presupuesto, que la media de los salarios son más de 65.000 euros en TV3, o sea, pero de verdad, sinceramente... Sí, pero cuando los problemas de la ciudadanía, del ciudadano de a pie, se envuelven en la bandera, en la estelada, pues se olvida todo. Es decir, lo único, es decir, están en el territorio que a ellos les gusta jugar, es decir, en el maximalismo. Yo estoy convencido que los independentistas, a raíz de la debilidad ocasionada en el gobierno de los últimos gobiernos del PP por la crisis económica, pensaron que era el último momento que tenían la oportunidad de alcanzar, sin, digamos, un poco sin derramamiento de sangre, sin grandes tensiones, sin tal, la independencia, y han ido a por ello a tope. Entonces, Artur Mas se envolvió en la estelada y a partir para ocultar también la corrupción de Pujol y compañía. Al hilo de lo que está comentando, a mí me ha parecido brutal lo que he escuchado esta mañana en lo que sucedió en Montserrat, con el abuso de niños jovencitos, tal, y es que era un ataque a Cataluña, tócate el pie, o sea, un ataque a Cataluña por haber habido pederastia doméstica. Perdona, Ernest Lluch, varios días antes de ser asesinado por ETA, escribe un artículo de opinión en el que dice exactamente eso, es decir, que el ataque a un personaje que había siniestro, que murió en el 2008 y tal, en Montserrat, era consecuencia de un ataque contra Cataluña. O sea, es una denuncia que pringa, que enturbia, que mancha a todos los personajes que viven allí. Vaya, yo creo que no fue más la crisis económica. La crisis económica es verdad que ayuda a que ciertos discursos populistas pues calen en la sociedad. La gente que lo está pasando mal pues necesita que venga un mesías a salvarle de sus problemas. Pero yo creo que lo de Cataluña fue más ligado con el tema de la corrupción de Convergencia, porque ellos tenían un proceso que tenían pensado... Yo te digo que si llegan a esperar 10 años más, lo consiguen, porque las concesiones del Estado a través de los presupuestos generales eran continuas hacia los nacionalistas. Si ellos hubieran tenido paciencia, hubiera sido muy difícil que a día de hoy existiera esta mayoría que existe en Cataluña constitucionalista. De verdad que opino que si hubieran seguido adoctrinando en las escuelas con el plan inicial que tenían y no lo hubieran acelerado... ¿Pero por qué hablas en pasado? ¿Ha desaparecido No, eso? porque ellos han tenido que acelerar sus planes para llegar al 1 de octubre, porque si hubieran permitido que este pseudo referendo ilegal que hicieron fuera más adelante, con el adoctrinamiento, con esta generación que ellos estaban creando, con las concesiones del Estado en materia de competencias, en dinero y todo, a Cataluña hubiera seguido en esa dirección, al final hubiera habido una amplia mayoría independentista. Entonces, esto se aceleró por culpa de la corrupción de Convergencia, eso es una teoría mía personal, que ellos iban poco a poco creando esto desde hace muchísimos años en Cataluña, lo aceleraron para ver si podían tomar el control de la justicia y salir mejor parados de la que les espera, y al final tenemos la situación que estamos viviendo en el día de hoy. Pero con las concesiones del Estado, con un bipartidismo mirando para otro lado, gobernase el PP o gobernase el PSOE, los nacionalistas hacían siempre lo que querían. Si esto no hubiera ocurrido ahora y hubiera ocurrido dentro de 10 años, todo el adoctrinamiento y todo lo que hemos visto en las escuelas de Cataluña, la situación hubiera sido muchísimo peor. Probablemente sí. En cualquier caso, miraban para otro lado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, porque no había otra manera de gobernar si no era con el apoyo. Volvemos a lo de la ley electoral. Salvo las mayorías absolutas. Ahí, yo vamos, salvo las mayorías absolutas. Cristiano, amén. Y Felipe. Hombre, nosotros lo hemos llevado varias veces en esta legislatura al Congreso de los Diputados, y aquí la gente se lava las manos, O sea, es una de las cosas, por ejemplo, otro de los puntos, me sabe mal no hablarlo, que tampoco está Pepe, pero es que es uno de los puntos que a mí me parece importante. Hombre, hablábamos de despolitización del Poder Judicial, que me parece esencial y fundamental. No puede ser que el señor Casado pactara con el señor Sánchez meter a jueces podemitas en el Poder Judicial. Hombre, sinceramente, yo esperaba otra cosa del señor Casado, en mi opinión.
¿Por qué? Yo creo que hay unas partes que son fundamentales donde todos los partidos constitucionalistas tenemos que estar de acuerdo, sea el color que sea. Y aún así, Sergio, afortunadamente hay jueces valientes, jueces muy rigurosos y jueces que realmente hacen su trabajo. Pero el problema es que cuando ya pasamos al Supremo, cuando pasamos al Constitucional, es verdad que el Constitucional no es Poder Judicial, pero igualmente son jueces están elegidos a dedo, etc. Me refiero que hay que cambiar tantas cosas, por eso hay que cambiar. Pero sí que es importante. Sergio, no te preocupes porque Casado está en campaña y como ha admitido ya, por ejemplo, que la educación debería ser competencia del Estado, algo que el Partido Popular no lo ha hecho nunca cuando ha gobernado, ahora mismo Casado es capaz de tirarse a la piscina y decir de cambiar la ley electoral, porque bueno, ojalá. Porque ve que el PP está perdiendo votos por todas partes y yo no entiendo. Otorguémosle el beneficio de la duda, a fin de cuentas, ahora él es el líder del Partido Popular, antes no lo era. Sí, pero completamente de acuerdo, pero por eso que... el Partido Popular ha tenido oportunidad de hacerlo, no lo ha hecho. Pero ahora ha cambiado el líder del Partido Popular. Ha cambiado el líder del Partido Popular y yo lo acepté. Y de hecho... No, pero de todos modos, tendremos que dejar a Pablo Casado que cometa sus propios errores. Creo que merece eso. Pero, señor Algarra, yo estoy de acuerdo con eso y además tengo una buena relación con el señor Pablo Casado personal y me parece una persona brillante. Sin embargo, que el primer gran error sea un pacto con el Partido Socialista para poner... hombre, sin esto duda. no es algo... Esto no es una herencia. Yo no estoy reclamando la herencia. Como les explotó en la cara, afortunadamente eso quedó abordado. Al final le ha salido bien. Y yo creo que al final todos se congratularon de que ocurriera. Pero bueno, entonces sí que hay a veces que escucho algunos discursos del Partido Popular, en este caso cuando se habla de unidad de España o se habla sobre qué hacer en Cataluña, pues hay algunas personas, diputados, representantes importantes que hablan sobre el diálogo, el regionalismo. Pues yo creo que ahora justamente, y con el tema que hoy nos ocupa, ha llegado el momento de hablar claramente acerca de este asunto. O sea que veremos cómo termina la cosa. Grave, sin lugar a dudas, lo que está pasando en España y muy grave, como saben, lo que ocurre en Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque en Venezuela Diosdado Cabello, el lugarteniente del régimen, está hablando ya de posibles enfrentamientos, está hablando de balas que silban, se las oye o no las oye, y también hemos podido constatar que desde hace ya varios días se está produciendo el secuestro de niños y jóvenes. Están siendo reclutados forzosamente en las calles de diversas ciudades venezolanas, se los están llevando a las Fuerzas Armadas para ser utilizados como soldados o como escudos humanos en caso de que se produzca una invasión del territorio. Pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay, pero qué grito! ¡Ay, mi
Mi cosita preciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado nuestra historia para siempre. Se trata de pasajes históricos en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de la historia de nuestro país han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Una lectura más que recomendable. Y hablando de grandes felonías, el régimen chavista está empezando a prepararse ante una posible incursión militar desde el exterior. El lugarteniente del régimen, Diosdado Cabello, empieza a decir que si se produce cualquier tipo de injerencia militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defenderá el territorio. Y dirigiéndose a Juan Guaidó, le ha preguntado, ¿qué quiere usted? ¿Una guerra civil? ¿Ha escuchado usted alguna vez una bala de cerca? Y le ha insistido al decirle que, bueno, nosotros sí que estamos preparados para ello, y tenemos a la ciudadanía y tenemos a la Fuerza Armada. Yo le pregunté a él que hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Bueno, nosotros estamos preparados. ¿Aquí está dispuesto a llegar? Pues nosotros estamos dispuestos, le dije. Ya nosotros hemos recorrido esto. Y cuando lo escuché ayer decir, o anteayer, que no le temía una guerra civil, mire, señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted o yo. No sabe qué se siente cuando una bala pega a 3 centímetros, a una cuarta de donde está usted, y se escucha cuando pega. No tiene la más mínima idea de lo que eso significa. Los soldados, y perdónenme que lo diga, nosotros nos entrenamos para eso. Y triste para usted y para ustedes cuando dicen que solo le falta pueblo y Fuerza Armada, porque nosotros tenemos pueblo y Fuerza Armada. ¿Ya lo he escuchado? A Diosdado Cabello, él sí por lo visto ha escuchado una bala cuando pasa de cerca y ha dicho claramente que nosotros tenemos al pueblo
y tenemos a la Fuerza Armada. Cuando dice tenemos al pueblo, eso quiere decir que lo tienen incluso en contra de su voluntad. La redacción de Los Intocables ha podido constatar que efectivamente algo que se venía sospechando y barruntando desde hace ya algo más de una semana es cierto. Las fuerzas bolivarianas están secuestrando niños y jóvenes en las calles de diferentes ciudades venezolanas. Las Fuerzas Armadas van con unos autobuses reclutando a esos chavales, niños desde los 12 años hasta jóvenes de 35 aproximadamente, y lo están reclutando de manera forzosa, en contra de su voluntad, y en el caso de los menores sin pedir permiso ni tan siquiera a sus padres, y se los están llevando a acuartelamientos con intención de utilizarlos como combatientes en caso de un ataque o como escudos humanos en caso de una penetración militar extranjera. Hemos podido comprobarlo incluso con una grabación de una madre desesperada que nos lo contaba de esta manera. Te envío esta nota de voz para informarte lo siguiente y pedirte oración por nosotros, más que toda la juventud venezolana, ya que estamos sufriendo ahorita un reclutamiento, o sea, el presidente mandó a reclutar a todos los jóvenes alrededor de 12 años hasta los 30 años. Y la guardia está regada en la calle y las están metiendo en camiones, o sea, a todos los jóvenes, no pregunten si quieren o no quieren, y los están metiendo a los camiones sin el consentimiento de los padres, sean menores de edad o sean mayores de edad. Entonces estamos asustados, más que todo yo, que, o sea, yo tengo 20 años, pero, o sea, también tengo amigos, tengo familia aquí, primos que son menores de edad, y estamos todos muy preocupados porque ya en varias zonas de aquí de Valencia, en Portugués, o sea, en varios estados ya ha estado pasando esta anomalía y, o sea, yo mañana tengo que ir a trabajar, pero me da miedo, tengo que ir a estudiar, pero me da miedo salir. Ya de lo que se está presentando, están pasando casa por casa preguntando cuántos jóvenes hay y los están sacando de las casas. Se dice que esto es porque como Maduro no quiere entregar el mando y tiene hasta el sábado de entregar el mando, pensamos que va a haber una invasión internacional y entonces Maduro va a utilizar a esos jóvenes como carnada y como frente para que sean los primeros en morir. Esta grabación es de hace unos cuantos días. Hemos podido corroborar el testimonio de esta mujer con el testimonio de otras personas con las que hemos hablado y nos han venido a confirmar exactamente lo mismo. Hace ya cosa de un par de semanas, por lo menos, se está produciendo este tipo de reclutamiento forzoso en las calles. Decías, Mastali, que si era una amenaza lo que estaba diciendo Diosdado. Parece que es algo más que eso, ¿no? No, a mí me ha sonado, es decir, o sea, me ha sonado como diciendo... tiéntese la ropa porque vamos a por usted. Ay, me parece terrorífico. Tremendo, tremendo. De todas maneras, a ver, yo que no soy partidaria de la violencia como, digamos, como herramienta, lo que sí que te digo es que cuando los diálogos famosos no terminan en una situación favorable, Venezuela merece ser un pueblo libre y merece que a su gente se la traten bien y merece, el pueblo venezolano no se merece lo que está viviendo y lo que está sufriendo, de modo que no seré yo la que diga en contra si hay realmente una digamos, no te voy a decir que invasión, pero sí que una fuerza extranjera militar que podría venir desde Colombia o desde Brasil o inclusive de los Estados Unidos de Norteamérica, porque a este señor hay que sacarlo de ahí sí o sí. Pero la gente, o sea, lo que a mí me sorprende es que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, esta institución que se ha inventado Maduro cuando las cosas le iban mal para intentar mantener el control de la situación, hable como militar en vez de hablar como político. Los políticos queremos solucionar los problemas de los ciudadanos, queremos en este caso que los venezolanos vivan mejor y no queremos amenazar a la oposición, que en este caso ya no es oposición, es gobierno de Venezuela. No queremos amenazar ni al presidente Guaidó ni a los venezolanos con una guerra civil. Yo que he estado en muchísimas ocasiones movilizado con la comunidad venezolana en Madrid, en la Puerta del Sol, en la Puerta de Alcalá, en la Plaza de España, en diferentes sitios, conozco de cerca los testimonios de los venezolanos y el drama y el sufrimiento que está viviendo este pueblo. Sinceramente, es muy difícil de describir. Escuchamos diferentes llamadas desde Venezuela que nos relatan la falta de alimentos, el crimen en las calles, la falta de medicinas. Estamos en un momento muy complicado y donde hablábamos anteriormente de altura de miras, aquí un político, en el caso de Maduro, debería pensar muy bien si morir matando, o sea, qué es lo que parece que pretende hacer, o dar un paso atrás y permitir que en Venezuela haya unas elecciones libres. Y para que haya unas elecciones libres, las tiene que hacer Juan Guaidó. Es muy importante que ese concepto quede claro, porque cuando el presidente Sánchez dice a Maduro que convoque elecciones, todos sabemos que en Venezuela no va a poder haber nunca unas elecciones libres si la convoca Maduro. O sea, esto siempre ha sido. Bueno, perdóname, esta política... ¿has visto lo que ha dicho el presidente Sánchez? Un poco volviendo al personaje. Es decir, hay
algún diplomático que viene en nombre del nuevo presidente, digamos, interino, no le reconoce como digamos, como embajador y sigue manteniendo al otro. Esto se llama en mi pueblo lavar y guardar la ropa, ¿no? Pero ¿sabes qué ocurre aquí exactamente? Aquí lo que ocurre es, mira, Maduro no quiere abandonar el poder porque se va a ver cómo el chavismo ha expoliado y ha robado al pueblo venezolano y va a aflorar toda la corrupción que todos sabemos que existía en Venezuela. Y el señor Sánchez también está preocupado a ver qué va a aflorar de ahí, de las relaciones, no sé, de Podemos con el gobierno venezolano o incluso de dirigentes del Partido Socialista. Entonces, ¿el señor Zapatero sugieres? Por ejemplo. No, yo lo que digo es que, sinceramente, lo que hace falta ahora mismo en Venezuela, aparte de, primero, solucionar la crisis humanitaria, eso es lo fundamental ahora mismo, pero después habrá que meter transparencia, luz, taquígrafos y ver lo que ha ocurrido ahí. Yo creo que te equivocas, es decir, en Venezuela no se amenaza a la oposición, se la asesina. Se la asesina tirándola desde una 10ª planta. Fernando Albán, la asesina en las calles cuando tuvieron el otro día 28 muertos, exactamente. Es decir, y luego Maduro no es un político, Maduro es un revolucionario. Un camionero. Y como revolucionario tiene unas tesis que mantiene y va a mantener durante todo el tiempo. A mí lo que realmente me sorprende, lo que me deja anonadado visto desde la distancia, es que el ser humano se acostumbra a todo. Es decir, el desastre humanitario que es Venezuela no nos lo podemos imaginar, es decir, que salgan miles de ciudadanos de clases medias y de clases bajas, incluso de clases altas. Bueno, las clases altas han salido ya antes a Miami, o se han venido aquí a Madrid a comprar sus pisos en el barrio de Salamanca, lo que sea, pero la cantidad de miles, de cientos de miles de ciudadanos que saltan. Yo el otro día ponía una anécdota, que es una anécdota que me llegó al alma. Un tipo de Cabify que acaba de llegar, un conductor de Cabify que acaba de llegar a Madrid, que había venido porque su esposa es venezolana de origen de Zaragoza, se había venido, hasta el último momento había estado aguantando, porque no tenía una medicación para la hipertensión. Para la hipertensión. O sea, quiero decir, el drama humanitario es de tal calibre, esta gente, este socialismo del siglo XXI, no es que haya robado, es que ha masacrado un país. Es un desastre. Un país, cuando hace... Yo he tenido tíos que han vivido allí, gente que se fue después de la Guerra Civil a hacer las Américas, y cuando venían ellos aquí en los años 70, eran venir los tíos ricos. Los indianos. Exacto, la gente. Las casas maravillosas, valía porque era 70 pesetas. Riquísimo. Don Luis, déjeme decir una cosa que me parece muy importante, hemos pasado por encima de ello. Me ha recordado reclutar a chicos jóvenes, me ha recordado el hundimiento de Hitler en la Alemania nazi en los últimos días, donde recluta en el cerco de Berlín, cuando son críos debajo de un casco. Sí, y encima, bueno, pues se jactan de ello, hacen el vídeo, le ponen condecoraciones a los chavales. Hay una película que se llama El Puente, que es brutal. Y me parece que estemos ya a ese nivel, algo que comparar una cosa con la otra, pues yo hay a veces que siempre lo digo, este es el primer éxodo económico que existe. Es decir, antes estábamos hablando de éxodos debido a guerras, debido a todo tipo de belicismo, pero en este momento estamos hablando de un éxodo de tal número de gente que es la primera vez que es económico. Es decir, has empobrecido una zona de tal manera que al final la gente tiene que huir porque no hay... De ahí que la intervención internacional tenga que ser ya. Creo que es importantísimo en ese aspecto actuar en dos vías. Estaré de acuerdo en la entrada humanitaria, creo que lo ha pedido el presidente y por lo tanto yo creo que hay que hacerlo. Y luego, por otro lado, creo que también, en vez del señor Sánchez pues estar volando alrededor del mundo, creo que tendría que liderar las conversaciones especialmente encabezadas por Europa y ahí ir a hablar uno con Rusia y otro con China. Creo que es esencial. El presidente del gobierno tendría que liderar de Pedro España Sánchez esas negociaciones. Ha perdido una oportunidad de oro para encabezar dentro de la Unión Europea. Hemos quedado a la altura del betún. No, a la altura del betún y peor. O sea, lo siguiente, como dicen los niños ahora. Pero por lo mismo, porque no tiene ninguna altura de miras, porque le importa un pito. O sea, no sé cómo explicarte. Y este pollo que no sabe hacer las cosas. ¿Cuánto hemos esperado? ¿12 días? ¿8 días? Pero ¿cómo? Dentro de 8 días, no sé qué. Y Europa mirándole y a ver qué hace este... 8 días para qué. Europa no se ha posicionado en bloque, es decir, yo la última vez que leí eran 19 de los 19 países los que habían apoyado a Guaidó, y hay países muy significativos como Italia que se ha mostrado reticente. Pero el Parlamento Europeo, una amplia mayoría sí ha apoyado a Guaidó, y el Parlamento Europeo representa a los 500 millones. Pero teníamos una oportunidad con el voto en contra de Podemos.
Pero una oportunidad para ponernos otra vez en el mapa, pero además en prime time, y no lo han hecho, porque de verdad, es que yo creo que cada mañana que se levanta se pega un golpe y se queda trastocado para el resto del día. La verdad es que no lo puedo entender. Como sabéis, es tradición que la Unión Europea, los países socios, miren a España cuando el tema a tratar es hispanoamericano, es latino. Se considera que el socio de referencia en ese caso es España y que por tanto lidera un poco la postura comunitaria. En este caso han tenido que decirle, bueno, usted, señor Sánchez, despierte. Yo vengo ahí, me parece importante. Creo que podría haber liderado y eso le hubiera dado un foco que creo que le gusta mucho a Pedro Sánchez y me extraña que no lo haya hecho. Por lo tanto, voy a la segunda variante, que es qué sucede con el Partido Socialista y todas esas conexiones raras. Que no quería raras, pisar los callos a Podemos, a su socio. Exacto. ¿Y qué pasa cuando sale un diputado, y lo podemos ver en Twitter, sale un diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid diciendo que quien tiene que dar la cara ahora, lo deja así, tirado, es el señor Monedero? Y eso lo deja ahí, tiene 1000 y pico... ¿Y qué pinta este Monedero en esta historia? ¿Qué pinta Monedero? Pues que Monedero ha sido asesor del... bueno, que se ha llevado la pasta, los no sé cuántos mil... Del señor Maduro en este caso y del anterior dictador. Entonces, yo creo que esa es la razón, o lo que parece indicar, es que hay mucho miedo o hay muchas conexiones entre Podemos y el gobierno de Venezuela, o al menos eso es lo que parece, cuando tienen tanto miedo y que tengamos un partido en el Parlamento que se opone, junto a los independentistas, por cierto, a nombrar al nuevo presidente o a reconocer al nuevo presidente de Venezuela. Es una de las cosas que sinceramente, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Y cuáles son los motivos que dan? Da igual, pero el presidente tendría que tener el coraje político y la valentía para hacer oídos sordos a lo que le dicen estas dos facciones y hacer lo que se espera de él, que es lo que se espera de España. De España, es que él es el presidente de España. El presidente Sánchez está condicionado por la política interior, es decir, vuelvo a repetir, son 84 diputados apoyados por Podemos, que es un partido de tendencia comunista, leninista, que veía bien, aunque ahora se ha distanciado un poco, el socialismo del siglo XXI de este señor, de este asesino, de este sátrapa. Es decir, es que es así. Y perdona, solamente una cosita, desde mi punto de vista, la única injerencia real, porque estamos haciendo elucubraciones de que si van a venir los marines de los Estados Unidos o las tropas colombianas, la única injerencia real que puede cambiar en estos momentos este empate técnico que existe y esta situación de impasse total es el ejército, el propio ejército venezolano. Hay miles de soldados a ver si estaréis de acuerdo conmigo. Calma. Cristiano, a ver si estaréis de acuerdo conmigo. O las cuentas que tienen en el extranjero con cientos de millones de dólares que de repente haya países que digan congeladas. Que empiecen a congelarlas. Eso es lo que está pidiendo Guaidó, que las congelen. Sánchez no se fía de Guaidó porque cree que no va a convocar elecciones, porque eso ya lo hizo él. Dijo Pedro Sánchez, yo voy a convocar elecciones cuando coja la presidencia, y no lo hizo. Entonces cree que Guaidó va a hacer exactamente lo mismo. Cree que es de su misma condición. Yo creo que Guaidó es bastante más serio que Pedro Sánchez. La verdad es que estos vaivenes del Partido Socialista no han venido bien a la imagen de España, porque ha demostrado no tener una postura internacional firme, ir cambiando de opinión. Esto de marcar 8 días de plazo, en el fondo, es darle oxígeno a Maduro en el momento de mayor presión internacional, cuando Estados Unidos reconoce a Guaidó, cuando viene Alemania presionando y otros países, en un momento donde era clave ser firmes y actuar desde la Unión Europea. Sánchez no ha sido lo suficientemente valiente por sus apoyos parlamentarios en España, por dirigentes socialistas que le habrán recomendado apoyar a Maduro, por X motivos, y no creo que haya sido por inspiración divina que Sánchez haya hecho esa postura. Él no ha estado a la altura de lo que nosotros esperábamos del presidente del gobierno, porque aquí, ante todo, más que pensar en el capitalismo, en el socialismo, en las ideologías, hay que pensar en lo que están sufriendo los venezolanos, y eso Sánchez ha mirado para otro lado. Hay una población que está viviendo una situación dramática. Millones de venezolanos están huyendo de su país, hay hambre, hay miseria, y nuestro presidente se pone al tacticismo entre socialismo, capitalistas. ¿Qué está haciendo Trump? Oiga, señor, póngase usted al lado de la gente que está sufriendo, que consigamos que en Venezuela haya elecciones libres y saquemos a Maduro, que ha demostrado ser un dictador. Yo sinceramente, cuando se habla sobre el tacticismo que necesita Pedro Sánchez, yo creo que se hace un análisis un poco parcial, también lo entiendo, pero sí que tiene recursos Pedro Sánchez. Es decir, no tiene por qué, tiene varias opciones. Uno, que sería convocar elecciones, que creo que sería lo importante. Lo que prometió. Otro, que es lo que está haciendo, que es apoyarse con los independientes, con aquellos que quieren romper con la unidad de España. Y otro es hablar con las fuerzas constitucionales. Ahora bien, esa opción no la quiere hacer bajo ningún concepto. ¿Por qué será?
Bueno, porque si, claro, pero si a ver, hay unos mínimos que creo que los partidos constitucionalistas sí que vamos a apoyar y que sí que vamos a mantener, es decir, un 155 con cara y ojos en Cataluña, una igualdad en toda España, una reforma electoral, una reforma del Poder Judicial. Creo que hay unos mínimos que serían fundamentales y que podría llegar a salir Pedro Sánchez como un estadista. Bueno, veo que ni siquiera... Eso es pedir la carta a los Reyes Magos. Ni siquiera cuando os planteo el tema de Venezuela os sustraéis a hablar de Pedro Sánchez, del 155 y de las elecciones. Con lo cual, pues nada. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque como ustedes saben, hoy los taxistas han vuelto a trabajar en Madrid después de 16 días de paro, una protesta tras la cual no han conseguido absolutamente nada. Ahora les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
Los taxistas madrileños han vuelto hoy a trabajar después de 16 días de huelga indefinida y sin haber conseguido las reivindicaciones que reclamaban al gobierno regional para regular los vehículos de alquiler con conductor. Los taxistas decidieron ayer en referéndum levantar la huelga indefinida al decantarse por ello el 53,9% de los profesionales del sector, 4.233 taxistas, frente al otro 44,9% que optaba por continuar con la huelga. En total, 3.522 conductores. Se contabilizaron 60 votos en blanco, 28 nulos, y la verdad es que la sensación fue un poco de tristeza entre todos ellos, que sí, que estaban deseando volver a coger sus vehículos y volver a trabajar para volver a facturar y ganar dinero, pero con la sensación absolutamente ingrata de no haber conseguido nada tras 16 días en los que, bueno, se han enemistado con muchísima gente, han perdido dinero y no han conseguido ni tan siquiera la primera oferta que recibieron el primer día del gobierno. A ver, don Sergio, que usted conoce a fondo este asunto de la movilidad urbana en Madrid, es especialista, cuéntenos, ¿cómo ve el tema? Primero de todo, condenar la violencia que hubo estos días, porque me parece realmente lamentable que tengamos una huelga, que sí, desde luego que hay que defender el derecho a la huelga, pero no el derecho a la agresión, que eso es lo que ha pasado, la intimidación, como ha pasado, por ejemplo, a Albert Rivera, que también le sucedió la salida de Atocha cuando iba a buscar un medio de transporte para moverse. Y luego creo que también es de recibo felicitar, por un lado, al señor Garrido, porque, a pesar de que no es de mi partido, pero sí que creo que lo ha hecho de manera correcta, que ha sido aguantar pues, la tensión de una huelga como es la huelga del taxi. A diferencia de la Generalitat de Cataluña. Totalmente. Que ha despedazado todo el tema, ya ha obligado a la VTC a abandonar Barcelona. El señor Garrido, en la Comunidad de Madrid, ha mantenido firme el pulso, se ha abierto a la negociación, lo que pasa es que no han querido aceptar los términos que él planteaba. Hay una de las partes que es la siguiente. También creo que los demás partidos, especialmente el Partido Popular y Ciudadanos, que están en la Comunidad de Madrid, pues que han resistido ese aguante de decir, no, tenemos claro qué es lo que hay que hacer, tenemos claro que el que tiene que elegir, el que tiene que tener libertad y el que tiene que ser importante es el ciudadano, y no estar por un sindicato o estar por el otro. Por cierto, el cierre patronal en España está prohibido, quiero recordarlo. Luego, por otro lado, me parece que las reivindicaciones en el taxi, lo hemos dicho en miles de ocasiones, creo que se han equivocado en las reivindicaciones. Uno puede reivindicar para mejoras de su sector, pero no para acabar con el sector de otro. Esto es una de las cosas que no tiene ningún sentido. Creo que una de las medidas que hicimos que pude impulsar en el 2015 en el Ayuntamiento de Madrid era en búsqueda de dar mayor libertad de elección y mayores facilidades al sector del taxi, en vez de quitarle a los otros. Creo que realmente, si las negociaciones son para dar más herramientas al sector del taxi, creo que no tendría competidor ninguno, en mi opinión. Sin embargo, lo único que se ha pedido es cerrar un sector, cerrar unas compañías y además cerrar unas determinadas. Hombre, ese no es el camino. El camino es que la libertad del ciudadano y la libertad de elegir el medio de transporte que crea conveniente. Si me permites, a ver, cada taxista creo que ha estado perdiendo del orden de 200 euros al día. De 150 y 200. Bueno, a ver, la sensación que a mí me da, y estoy de acuerdo contigo, es decir, no se puede tener una ciudad absolutamente bloqueada y además con esa violencia. Pero permíteme que yo diga que, sin defender la situación que han provocado los taxistas, y corrígeme, que seguro que sabes mucho más que yo, tengo la sensación de que ellos, o alguna parte de ellos, se queja de que las reglas del juego no son iguales para todos. Me explico. Cuando yo uso los dos, ¿vale? Y además me gusta escucharles. Y cuando yo pregunto a los taxistas qué les sucede, me dicen, mire señora, yo tengo que parar un día a la semana. Yo tengo una serie de vacaciones que coger. Es decir, nosotros tenemos una serie de limitaciones, nuestros coches tienen el día que no podemos circular por Madrid. Y entiendo que no se pueden poner puertas al campo, pero sinceramente, si hay una ley y un reglamento que está sin desarrollar, y corrígeme si estoy en un error, donde dice que es 1,30, ¿por qué no se está haciendo las cosas? A ver, yo te digo lo que me cuenta un taxista, luego tú me dices, Bazali, te están engañando como a un chino. Lo que trato de decir es que efectivamente, si las reglas del juego no son iguales para todo el mundo, entiendo que ellos puedan quejarse. Por otro lado,
Es verdad también que el agravante que estos taxistas nuestros tienen es que ha habido una mafia brutal con las licencias, y sé que lo sabes, de tal manera que ha habido gente que se ha tenido que empeñar y financiarse en un banco para pagar hasta 300.000 euros por una licencia de taxi, que es una barbaridad. 2.000 no. Y entonces, porque piensan que es su futuro, su herencia. ¿Cómo su herencia? Usted tiene una licencia y deja de manejar su vehículo, y la licencia debería devolver al ayuntamiento para que otra persona pudiera volver a tal. Mazali, así debería ser, pero históricamente no ha sido. Claro, no ha sido, por eso una licencia gente... que es una concesión administrativa se concede para la explotación de determinado servicio, y cuando esa persona deja explotar tal servicio debería devolverlo a la administración para que se lo adjudicase a otro. Pero no, se lo ha quedado en propiedad privada, se ha vendido, se han disparado los precios, se ha especulado, se han realizado compraventas que no estaban reguladas de ningún tipo, se ha especulado mucho con ello, y ahora, 30 años después, ¿qué haces con todo esto? Pero hay una responsabilidad política, porque se sabía que estaba ocurriendo esto con las licencias, y los políticos, en cierto modo, han mirado para otro lado. Entonces, pero hace 30 años. Y a mí lo que me preocupa es que llega la situación y tú tienes un problema que sabes que la clase política, me voy a incluir aunque no era responsabilidad, ha mirado para otro lado, o hemos mirado para otro lado. ¿Y qué hace el gobierno? Pasar la pelota a las comunidades autónomas, y pretende que las comunidades autónomas le pasen la pelota a los ayuntamientos. En este caso concreto, el problema que han tenido los taxistas es que, debido a la violencia que también condeno, la opinión pública se ha puesto del lado, en cierto modo, de VTC, porque a la gente no le gusta ver violencia. Y podría ser una situación injusta. Tenemos que flexibilizar las reglas del sector, tenemos que compensar. Hay países, por ejemplo, en São Paulo, en Brasil, en VTC pagas una tasa tanto al taxi como al VTC para la reconversión del sector del taxi. Hay diferentes medidas, y los políticos lo que tienen es que plantear soluciones para reconvertir el sector del taxi y buscar la convivencia de ambos sectores. Pero también hay que criticar al VTC, la ingeniería fiscal que realizan, las condiciones laborales de sus trabajadores. Lo que yo decía, que no son las mismas reglas del juego para los dos. No, pero hay que intentar buscar un escenario de convivencia, y estoy de acuerdo que Garrido ha tenido un mes terrible. Han dicho que no es candidato a la Comunidad de Madrid. Le ha saltado el conflicto del taxi. Yo, sinceramente, si Ángel Garrido, que además vive en La Roda, el municipio donde soy concejal, y le tengo cierto aprecio por ser vecino, digo, vaya mesa ha tenido este hombre con la que le ha venido encima. Pero habiendo tenido un mes tremendo, realmente ha habido dos grandes triunfadores de la huelga de taxi. Uno es él. Indefectiblemente, quiero decir, él ha mostrado que la fortaleza y la determinación para llevar adelante lo que él consideraba oportuno, que era no ceder ante las presiones del taxi, sí, y eso lo hace, lo hace porque, un segundito, lo hace porque no se va a presentar y no le va a tener ningún coste político. Pero el problema a lo mejor lo tiene su partido, pero para él no ha sido un triunfador, ha conseguido posponer el problema, de pero cara no ha sido un triunfador. a la imagen pública, que el segundo triunfador desde mi punto de vista somos los consumidores, es decir, los consumidores tenemos que tener la posibilidad de utilizar o los taxis o los VTC o lo que creamos o los transportes públicos. Es decir, de cara a la opinión pública, la fortaleza del presidente de la comunidad autónoma a mí me da la sensación de que no le va a dar rédito político porque no se presenta a las elecciones, y a lo mejor le da un coste a su PP. Bueno, pero quiero decir, cuando la castellana, ¿serías capaz de asegurar que no van a volver a colapsar la castellana a los taxistas? 16 días no van a volver a hacer una huelga que les ha supuesto de momento a corto plazo ahora ya saben, pero el problema sigue ahora ya estando saben que han perdido más de 2.000 euros cada uno y no les ha servido para nada. Claro, pero también por cómo han enfocado la propuesta, por cómo hablábamos de los hechos violentos, y yo creo que hay que poner un modelo de convivencia sobre la mesa realista, porque el futuro va... La negociación puede continuar. Es decir, la negociación han paralizado la huelga, ahora que se sienten a negociar, lo que tú dices. Hacía falta serenidad, ahora hacía falta serenidad, y estoy de acuerdo con que paren la huelga. Pero, don Luis, han perdido la batalla a nivel... de la opinión pública. Claro, lo han perdido. Sin duda, totalmente. Entonces, me parece que no es la mejor manera de ir a unas negociaciones, perdiendo ya antes de empezar. Esto lo comentamos aquí mientras la huelga. Si en vez de hacer huelga y no circular y generar violencia, hubieran dicho huelga a la japonesa, vamos a dar servicio gratis a todos los madrileños, tal, se hubieran ganado la opinión pública y seguramente habrían costado exactamente lo mismo, puestos a perder dinero, hubieran perdido dinero, pero encima ganándose las simpatías. Es cuestión de memoria. Correcto. Los VTC hicieron esta huelga hace unos meses dando servicios gratuitos. Hoy el servicio es gratuito, si quieres usarlo tienes... Sí que me parece que hay que también hacer un histórico muy rápido.
¿Cuándo sucede este problema? A partir del 2009. ¿Con quién? Con la ley ómnibus del señor Rodríguez Zapatero, donde teníamos estas VTC, el ratio conocido de 1,30, que viene del año 85, que se puso de una manera aleatoria. ¿Con conductor? Aleatoria, sí, por supuesto, en aseguradoras, en hoteles, etcétera. Ha existido siempre. Sin embargo, se rompe ahí con la ley ómnibus del 2009, se permite que entren más licencias VTC, y a partir del 2015 se vuelve a recuperar esta 1,30, lo que sería este ratio, a partir del 2015 con el señor Rajoy. Sin embargo, cuando se dice no se cumple la ley, no, la ley se cumple, actualmente se cumple. ¿Qué ha pasado? Que entre el 2009 y el 2015 hay un número de licencias que se han dado y que se están recuperando vía judicial. O sea, es decir, el problema que ahora los señores del Partido Socialista vuelven a ser, pues, a hacer de bombero pirómano, es decir, causan el problema y luego van de salvadores, pero el problema lo causaron ellos. Y actualmente cuando se dice no se respeta la ley, no, la ley se respeta. Lo que pasa es que no podemos tirar hacia atrás esas VTC. Aquí no hay ni de salvadores, aquí han pasado el papel a las comunidades autónomas. Uno a uno. De un desarrollo, no entiendo muy bien a lo que estaban refiriendo. Decían que la ley existía, que no se ponía en práctica porque el reglamento que, digamos, daba paso a la ley estaba sin desarrollar a propósito. No sé qué alcance tienen el comentario. No, lo que quieren desarrollar, y lo que siempre ellos han hablado, es tener una ley sobre VTC. Pero es que, y eso es lo que estaban hablando ahora, que con el último Real Decreto pasaba a las comunidades autónomas. Sin embargo, el Real Decreto no tiene ningún tipo de sentido cuando tiene la posibilidad de que exista una ordenanza o una regulación o ley, como ha pasado en Cataluña, completamente diferente como la que tenemos en Madrid, o querían hacer en Madrid. Sergio, ¿sabes de lo que se quejaban? En Barcelona estaban hablando de una precontratación de 15 minutos y aquí en Madrid estaban hablando por un tema de distancia. O sea, no podemos tener regulación en España de diferentes maneras. O sea, o tenemos un marco jurídico que dé, pues, estabilidad y que sepamos a dónde vamos a ir. Pero eso es el Ministerio de Fomento, ¿entiendes? Claro, pero es que ahí no las administraciones locales, ni las administraciones autonómicas. Es que viene por ahí, pero es que el problema, la raíz del problema viene ahí, porque esto se tiene que regular a nivel nacional. Las VTC es competencia nacional, que lo gestionen las comunidades autónomas es otra cosa, pero volvemos otra vez, es que tiraron el balón hacia adelante y dijeron, señores de los ayuntamientos, ustedes arréglenselo, pero primero tenían que pasar por las comunidades autónomas. Y sinceramente, ¿cómo queremos tener unas 9.000 ordenanzas diferentes para las VTC según cada pueblo? Pero al margen de quién tiene que legislar, que tienes la razón probablemente, y que el Ábalos se lavase las manos una vez más, pues puede haber sido tal. Yo creo que lo que no se puede ir es contra la situación, o sea, contra el momento en que te toca vivir. Es decir, si los periodistas tradicionales, que trabajamos toda nuestra vida tranquilamente en los periódicos de papel y tal, nos hubiéramos hecho huelgas indefinidas porque llegó el digital y devastó nuestro sector, ¿no, Javier? Devastó nuestro sector, pues es que no tiene sentido. Como otros muchos sectores no se ha podido hacer nada. Devastado. Las nuevas tecnologías han cambiado el modo de funcionar. Es como la máquina de vapor que sustituyó a muchos operarios. Se quejaban algunos taxistas con los que yo charlaba y les tiraba de la lengua que había mucha corrupción en el ayuntamiento porque las licencias de VTC, que no sé cuánto de verdad hay, hago la pregunta al aire, se habían sido concedidas a personas muy allegadas a gente del ayuntamiento y no de un solo partido. Bueno, eso a mí me suena un poco raro, porque los ayuntamientos no conceden las VTC, de hecho son las comunidades autónomas, y no solamente eso, sino que ahora se han cedido, se han dado, otorgado vía judicial. Sí. O sea, me suena raro que digan ese tipo de cosas. Lo que ellos hablan, lo que ellos dicen. Bueno, pero sí se ha hecho correr, efectivamente, y es más, hasta han colgado carteles con caras y nombres de personajes relacionados con el ayuntamiento. Hombre, a ver, hay una de las cosas que suele suceder, que la gente con más información pues suele hacer inversiones que a la larga suelen ser más rentables. Eso sucede, pero tanto como decir que ha habido detrás unos chanchullos, me parece un poco apresurado, especialmente porque es un tema judicializado. Lo raro es que los taxistas hayan aceptado esta propuesta de vamos a diseminar la propuesta a comunidades autónomas, ayuntamientos y tal, si cualquier manifestación o cualquier
método de presión, cuantos más seáis, mejor. Y al final los de Barcelona han conseguido lo que querían, los de Madrid no, porque sabes no sé qué pasará con lo que porque sabes, Cristiano, que en Madrid consideran que Carmena será más permeable a sus demandas. Claro, pero esa estrategia me parece bastante injusta. O sea, me parece decir, cada uno que se busque sus habichuelas, y los de Madrid pueden presionar más, pues mejor para ellos, en vez de pedirle al ministro, oiga, búsquenos una solución en toda España, y el taxista del pueblo pequeño será beneficiado y no el taxista del sitio donde más han conseguido presionar. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido en Barcelona por la...? Han presentado un ERE de 700 y pico. En primera empresa han presentado uno de 700, pero se estaba hablando que puede llegar hasta 3.000 y 3.500. Sí. Habrá que darle las gracias a la señora Colau, ¿no? Bueno, en principio, tiene que pagar, se están hablando de unas magnitudes por indemnizaciones entre 1.000 y 1.500 millones de euros. ¿Pero quién lo paga eso? ¿Quién tiene el ayuntamiento lo tendrá que hacer, claro. Bueno, tema dramático y además cerrado en falso, o sea que veremos cómo acaba. Tenemos todavía tiempo para abordar un asunto más, amenazas de sanción contra los guardias civiles que están protegiendo el chalet de Pablo Iglesias en Galapagar. Resulta que todo viene a raíz de las condiciones en las que han tenido que desarrollar su trabajo. El secretario general de un sindicato de la Guardia Civil, este señor, el secretario general de Unión GC, Ramón Rodríguez, ha recibido hasta 2 llamadas de atención por parte del director general de la Guardia Civil, con la advertencia de que será expedientado, una de ellas por la colocación del urinario público para los agentes que están vigilando el chalet de Pablo Iglesias. Como ustedes saben, se quejaban de que no tenían ni siquiera dónde hacer sus necesidades. La otra por haber firmado el manifiesto de Dignidad y Justicia, en el que se denunciaba la política antiterrorista materializada en los beneficios penitenciarios a terroristas que no han mostrado ningún arrepentimiento y nunca han colaborado con las autoridades para esclarecer los 379 casos de ETA que continúan impunes. Por cierto, que volviendo a la mansión de Pablo Iglesias, OK Diario publica hoy que Galapagar ha tenido que instalar cámaras de seguridad tras la falta de guardias civiles en sus calles, ya que tienen que estar destinados a la protección del chalet. Galapagar ya tiene 82 cámaras de seguridad. La corporación local, dirigida por Daniel Pérez, ha declarado la guerra a los actos vandálicos que están ocurriendo tras la llegada de estos vecinos ilustres, Pablo Iglesias e Irene Montero, al vecindario. Destrozos con pintadas, robos de coches e incluso un secuestro express han sido algunos de los tristes sucesos acaecidos en la localidad en las últimas semanas. No sé si tenéis algún comentario al respecto. Sí, pero todos. No se le puede achacar al pobre, a la pobre matrimonio todas estas cosas que le está pasando al pueblo. No, pero los vecinos dicen que como todos los guardias civiles que custodiaban el pueblo los han llevado a los turnos que tienen que vigilar en la mansión, las calles han quedado desamparadas y que por eso se están multiplicando y el las acciones director de la Guardia violentas. Civil tiene el cuajo de querer sancionar a estos guardias civiles, cuando debería estar defendiéndolos. Al sindicato que les puso el urinario quiere sancionar. ¿Pero qué quieren? ¿Que llamen a la puerta de que salga el servicio? Que tienen servicio en el casoplón de Galapagar y que no les dejen hacer sus necesidades dentro. Es que por lo visto llamaron a la puerta y les dijeron que no podían, no. Que como eran guardias civiles, ¿sabes? Sí, pero no. Luego, como decía el señor el de la coleta, Pablo Iglesias, el petardo que decía, ¿cómo decía? El que se emocionaba cuando apaleaban a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero a mí lo que me molesta... Sí, pero es igual, los guardias civiles cumplen con su obligación, cumplen órdenes. Tienen la orden de custodiar ese chalet y lo custodian. Javier, el director prescindiendo de la quien Guardia sea. Civil debería salir a defender a su gente. Ya, pero porque no lo hace. En las condiciones y no lo hace. Entonces un sindicato es el que les coloca el urinario y una garita. Y por eso les quiere sancionar, sí, por hacer lo que él tendría que hacer. Porque por lo visto lo ha dejado en evidencia. Caray con la casta de las narices. Yo lo siento, pero sí que me parece irónico que se vaya el señor Iglesias y su pareja pues se vayan a vivir a un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular en una mansión, en un terreno que no podría estar construido y que tendrían que devolver con un dinero que no sabemos de dónde ha salido. Es todo muy rocambolístico y muy curioso. Y que la excusa que sea irse a vivir a otra zona sea porque los colegios públicos de la zona sean excelentes. Sí, entonces, bueno, pues sinceramente, toda mi solidaridad con los guardias civiles que hacen un trabajo duro y que sinceramente, pues paciencia, chicos. Efectivamente, yo creo que si abrimos el debate sobre las condiciones laborales de la Guardia Civil, podríamos tener un programa extenso. Totalmente. Asunto que hemos tocado en diversas ocasiones. No estaría mal, ¿eh? Lo hemos tocado en diversas ocasiones y hemos tenido a gente de Jusapol aquí, Muy justamente. importante, por ejemplo, el tema de la equiparación salarial, que estamos todos esperando el resultado, pero en ningún caso está justificado ni el vandalismo, ni el destrozo de las cámaras. Viva Pablo Iglesias o viva quien viva, todos los municipios que tenemos miembros ministros o
o cargos importantes del gobierno, o políticos viviendo, sabemos que hay que dotar de vigilancia y de guardias civiles, y hay que hacer cuadrantes, y hay que tener una coordinación entre... Porque la obligación, la verdad, es de la Guardia Civil, tanto, por ejemplo, en Las Rozas como en Galapagar, pero sí que tiene que estar coordinado con la policía local. Hay una serie de medidas que hay que tomar, y por supuesto eso, lo principal es garantizar la seguridad tanto de los políticos como de los ciudadanos, pero hay que condenar los actos vandálicos y sobre todo apoyar las condiciones laborales de la Guardia Civil. Perdón, sin duda. Y en cualquier caso, es decir, a mí me parece muy bien que los líderes de Podemos, tanto la señora Montero como el señor Iglesias, alcancen, digamos, un poco, alcancen la posibilidad de comprarse una casa. Que prosperen, exactamente, que es lo que debemos de hacer. Pues han prosperado rápido, han prosperado. Debemos de pensar en eso, no repartir pobreza, sino crear riqueza para repartirla. Eso es fantástico. Es decir, hacer la ley del embudo. No, pero en ese sentido no hay ningún problema. Yo creo que les ha venido, digamos, un poco a la Guardia Civil, les ha venido un problema incontrolado, por decirlo de alguna manera, porque no esperaban estas cosas y tal, y lo que tiene que hacer el director de la Guardia Civil, que es un tipo muy eficaz, tiene que dotar de medios al ayuntamiento o a la casa cuartel que corresponda vigilar esa zona, medios para que los pero no solamente no, sino que encima los quiere sancionar porque como él no hace su trabajo, lo tiene que hacer un sindicato para poder echar una mano a sus a los guardias civiles. Es que me parece el mundo al revés. Es verdad. Marceli, parecería razonable que cuando se establece un servicio de custodia y de vigilancia, pues se pusieran los medios para que los agentes encargados tuvieran resueltas sus necesidades de todo tipo, incluso fisiológicas. Sea porque la agrupación tuviese vehículos dotados con servicios dentro y llevaran una furgoneta, o que organizasen un sistema de turnos rotatorios lo suficientemente bien resuelto. Como no es así, y tenían que ir al monte, puesto que los protegidos no les franqueaban el umbral de su casa, claro, decían que causaba un gran efecto ver a un guardia civil haciendo sus necesidades detrás de los matojos en mitad de la urbanización de lujo. Una vergüenza. El sindicato les coloca esa caseta ahí para que puedan hacer sus necesidades. O sea, ha cubierto, como tú bien dices, algo que tenía que haber cubierto la propia Dirección General de la Guardia Civil. La propia comandancia tiene que haberse encargado de eso. Lo hacen. Y les sancionan. Y les sancionan porque eso les ha puesto en evidencia, como diciendo, bueno, ¿y esto qué? Es que lo primero que había hecho es haberle invitado a marcharse al director general de la Guardia Civil. Que, claro, como es un cargo político, es que ese es el gran problema, pero es una vergüenza que en lugar, insisto, de defender a la gente a la que él tiene que proteger como director general, esté sancionando por algo, como tú bien has dicho, que no ha sido capaz de prever. No, a mí me parece una vergüenza y siempre al final, ¿por qué siempre se tiene que romper la cuerda por el lado más débil? Y en este caso la Guardia Civil, que encima tiene que aguantar estos petardos, que han dicho de ellos cualquier cosa, encima no tienen ni las mínimas necesidades cubiertas. Es una vergüenza. Es una anécdota muy desagradable, pero es una anécdota de las condiciones dificilísimas que muchas veces trabaja la Guardia Civil. Y afortunadamente estamos en una época en donde no tenemos lo que tuvimos hace pocos años. No solo no tienen equiparación salarial, sino que tienen que trabajar en muy duras condiciones muy duras. Muy adversas. Los salarios no están acorde, que además eso hay que recordarlo. Pero esto, que puede ser hasta anecdótico, no es nada comparado con la segunda amenaza de sanción, que es porque algunos guardias civiles han firmado esa solicitud de dignidad y justicia, protestando por el hecho de beneficios penitenciarios a los etarras que no han colaborado para esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA todavía sin esclarecer. Verdad, eso, que sí es de mayor calado, es una vergüenza. Parece mentira, ¿no? Ese también es para un debate amplio porque, la verdad, las víctimas del terrorismo, de hecho este fin de semana hay un homenaje en Andoay a Joseba Pagasortundúa, que es hermano de Maite Pagasortundúa, eurodiputada de UPyD, y las víctimas del terrorismo están tremendamente preocupadas por la estrategia del gobierno en relación al estatuto que está negociando con el PNV, que el único objetivo que se está buscando es al final legitimar los fines políticos que tenía ETA. Entonces el crear una ciudadanía vasca, el crear una división y en el fondo humillar a las víctimas, que es lo que están consiguiendo, permitiendo por ejemplo los homenajes a los terroristas. Y es normal que la Guardia Civil esté cabreada porque mucha ciudadanía española, me incluyo en esa ciudadanía, estamos cabreados porque estamos viendo que se está negociando para luego acercar los presos al País Vasco, que quieren legitimar los fines políticos de ETA y que el gobierno de la nación está... Cuando vemos socialistas cenando con Ortega y Idoia Mendia, hombre, hay muchos socialistas
que se avergüenzan. Sin se avergüenzan. Y ese es el verdadero problema, más que lo anecdótico, pero que la Guardia Civil, que ha dado su vida por este país y ha dado su vida para luchar contra la banda terrorista, vea un gobierno, de cierto modo, compadreando con los amigos de los terroristas. Pero no solamente el gobierno, perdona, has visto las declaraciones que están en la mente, que no se nos va a olvidar. El señorito del Partido Popular del Norte equiparando a Bildu con mi partido. O sea, mi partido, con José Antonio Ortega Lara y con un Santiago Abascal amenazado por la ETA. Es que hay que tener el cuajo de decir estas cosas. Sí, pero y se han quedado tan tranquilos. Sí, eso es verdad. Cristiano, en cualquier caso, esa guerra la perdió ETA. Es decir, por mucho que quieran envolverla, por mucho que quieran suavizarla, la perdió ETA. Pero Luis, la si perdió tiene ETA. lo que la querían. perdió ETA, no, la perdió ETA por una parte, y por otra parte tenemos que ver y tenemos que resaltar la inmensa generosidad de las víctimas del terrorismo. Es decir, ha pasado un caso desapercibido porque políticamente en este país pasan tantas cosas que nos abruma. Ha pasado un caso recientemente, que es que han enviado los franceses a Ancha un tipo que dirigió ETA en los momentos más duros de la guerra de ETA, ha llegado aquí a España y como no tenía ninguna causa, le han soltado y no pasa nada. No solamente eso, sino que encima le han hecho un homenaje. Y yo no he leído ni he oído ninguna, por parte de las víctimas ni de las asociaciones, ningún exabrupto. No es abrupto, pero sí que han dicho que este señor sabría perfectamente quiénes eran los asesinos de los casi 400 asesinatos que están todavía por resolver. Pero las víctimas... Vamos, lo que me llega además es que no están contentos con la política del gobierno, están tremendamente preocupados con lo que se está negociando con el PNV, porque ahora estamos todos con el foco en Cataluña, pero en el País Vasco se está negociando una reforma del Estatut y están tremendamente preocupados por lo que se va a hablar ahí, y que haya manifestaciones en ciudades del País Vasco de apoyo a los presos de ETA, manifestaciones multitudinarias. Pero en esa situación en la que estamos viviendo ahora, que haya políticos que defiendan ese tipo de acercamiento, ese tipo de política blanda de cambiar el relato histórico, yo creo que ahora mismo a la ciudadanía hay que recordar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sufrido, todos los que han muerto, y nunca olvidar de qué lado estamos. Memoria, dignidad y justicia. Justamente para cambiar el relato van a mandar terroristas a las escuelas para que les expliquen por qué motivos optaron por la lucha armada en defensa de la nación del pueblo vasco, ¿no? Es terrible. Para cambiar justamente el relato. Eso es lo que está tolerando el gobierno. Lo desactivaron o sigue adelante. Sigue adelante. Esto dijeron que se iba a hacer y yo no sé si sigue adelante o no. Pero vamos, yo no he oído nada que lo hayan parado o anulado. Pero recordáis que se dijo que iban a ir a las escuelas a explicar el punto de vista de por qué se produjo esa lucha armada que llaman ellos, ¿no? El relato creo que la cena de la vergüenza es un ejemplo muy claro de la política del Partido Socialista en esta materia, y creo que podrán pasar muchos años, pero el daño que ha hecho Pedro Sánchez permitiendo esa cena no lo van a perdonar las víctimas del terrorismo en muchísimo tiempo. La verdad es que Pedro Sánchez ha superado al señor Zapatero, que parecía incomprensible, imposible, pues el señor Sánchez en 8 meses lo ha superado. Si antes lo decíamos, si ha superado a Fernando VII, Sergio, no cabe un tonto más. En serio, Pues bueno, desgraciadamente creo que puede pasar. Además que se supera día a día. Pues vayan haciendo sitio, ¿no? Don Sergio Brabeso, muchas gracias por habernos Como siempre, un placer. Buenas noches. Gracias, Luis Magán, por haber estado un día más con nosotros. Muchas gracias, Cristiano Brown, por acompañarnos. Y gracias, Mazali Aguilar. A ver si vienes más a menudo, ¿eh? Sí, pero a mí me invitas. Yo quiero esta parroquia, ¿eh? Sí. A mí me gustan estos señores. Vas con tertulianos a la carta, ¿eh? Y si puedo elegir, me encantan estos señores. Pues espero que a nuestros espectadores también les haya gustado. Gracias por habernos acompañado. Pero no se vayan, que les dejamos con la película. Esta noche, El último magnate, un peliculón de Elia Kazan con reparto de lujo, protagonizado por Robert De Niro y Robert Mitchum, que nos narra cómo se vivía en el Hollywood de oro del cine de los años 30, donde la falta de escrúpulos para conseguir la gloria y triunfar campaba a sus anchas. Y es igual que fueran aspirantes a actores, a escritores o a productores cinematográficos. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables.